¿Cuántos de los que están aquí? Levánteme la mano los que están aquí que tienen animales en su casa. Animales. No estoy hablando del esposo, ni estoy hablando de... Estoy hablando de mascotas. Estoy hablando de mascotas. Animales en su casa. Animales domésticos. Gallinas, pollitos, peces, perros, gatos. Amén. ¿Y cuántos aman los animales? Las mascotas. ¿Verdad? Yo cuando tenía mi mascotita, amén, la amaba mucho. Esta es la segunda ocasión que la Biblia nos menciona que los animales hablan. Los animales se expresan, se comunican. Es la segunda ocasión. Porque en Génesis ya nos venía diciendo que había una serpiente que hablaba, se expresaba y Adán no se asombró de eso, ¿verdad? Adán y Eva no se asombraron de eso. Así que si no se asombraron de eso, es que los animales se expresan de alguna forma, de alguna manera, aunque nosotros no lo entendamos. Pero aquí interesantemente vemos que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé, o de Yahweh, como usted quiera llamarle, el ángel del Señor, que era un ángel muy particular, es un ángel muy distinto al resto de los ángeles. Cuando la Biblia habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, no está hablando de Gabriel, ni está hablando del arcángel Miguel, ni está hablando de cualquier otro tipo de ángel, ¿verdad? O como mencionan algunos libros apócrifos, Rafael o Ceruel, otros ángeles. Está hablando posiblemente y muy probablemente de Dios mismo, o inclusive hay quienes dicen que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se está hablando casi de una cristofanía o una representación del verbo eterno de Dios manifestado a través de un ángel, ¿verdad? Son argumentos que se establecen en la teología. Pero ciertamente el ángel del Señor era muy distinto, era Dios mismo. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor en la Biblia es el único ángel que aceptaba adoración. Es el único ángel que aceptaba sacrificio. Eso lo vemos en el libro de Jueces, en el caso de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le habla, Gedeón va y ofrece un sacrificio. Y el ángel del Señor espera el sacrificio y toca el sacrificio, y el sacrificio comienza a quemarse, a consumirse. Y ese ángel recibe el sacrificio, recibió esa adoración. Así que el ángel del Señor es un ángel muy diferente. Es una representación misma de Dios. Y este ángel del Señor es el que se le aparece a Balaam. ¿Quién era Balaam? Es un personaje, como le dije al principio, bien enigmático. Porque Balaam, aunque Moisés, que es quien escribe el libro de Números, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el Génesis. Moisés, quien es el que está escribiendo el libro, Moisés tiene unos datos de Balaam, pero habían otras cosas que Balaam no sabía, que Moisés no sabía, sobre Balaam. Moisés, cuando escribe el libro y este relato, Moisés lo que entendía y lo que sabía y lo que había escuchado era que Balaam era posiblemente un profeta. Hay traducciones de la Biblia que lo mencionan como un vidente. Hay otros, ¿verdad?, que interpretan que era un adivino. Así que es la relación de este Balaam con Dios, era una relación rara, extraña. Para mí no era un profeta, no. Yo, en mi carácter personal, yo no creo que Balaam era un profeta. Posiblemente era un vidente. Un vidente es esta persona que tiene una inclinación espiritual a ciertas cosas y que Dios lo podía utilizar, pero no necesariamente era un profeta, no necesariamente era un hombre de Dios. Vamos a verlo de esta manera. Era un hombre que no tenía una relación directa con Dios, pero
como Dios es Dios, la Biblia dice que Dios, si quiere utilizar las piedras, Dios las utiliza, porque la Biblia dice hasta las piedras hablarán. Así que a Dios le plació, ¿verdad?, hablarle a este hombre, pero no creo que era un profeta, y lo vamos a ver más adelante. Así que este era Balaam, este personaje extraño que aparece aquí. Entonces, Balac era un rey de los moabitas. Eran estas generaciones que estaban alrededor, ¿verdad?, en los alrededores del camino por donde Israel estaba atravesando el desierto. Había muchas naciones alrededor del pueblo de Israel observando, y veían que mientras el pueblo de Israel caminaba, había una columna de nube durante el día que los dirigía, y el pueblo de Israel iba detrás de esa columna de nube moviéndose. Y esa columna de nube les daba sombra para que ellos, ¿verdad?, pudieran soportar el sol candescente del día. Y también observaban cuando esa nube se detenía y de momento se transformaba en una columna de fuego durante la noche, y el pueblo se asentaba alrededor para alumbrarse y calentarse con esas bajas temperaturas que hay en el desierto. Y todas esas naciones alrededor veían cómo el pueblo de Israel era protegido por el Dios de los cielos. Y observaban eso y les daba miedo, les daba temor. Amén. Entonces, Balac, rey de los moabitas, había escuchado ya sobre Balaam, que era un vidente, un hombre que podía hacer augurios, profetizar y decir cosas y que se cumplían. Balac va donde Balaam y le dice: mira, te voy a pagar tanta cantidad de dinero, te voy a enriquecer, y lo único que quiero es que tú expreses una maldición sobre este pueblo que viene caminando por el desierto y que está siendo bendecido por su Dios. Yo quiero que tú me maldigas a este pueblo. La Biblia dice que pues a Balaam le pareció bien la oferta, ¿verdad? Y Balaam pues le dice: pues bueno, pues déjame consultar y déjame hablar y pedirle a Dios a ver ¿qué es lo que hay con este asunto? ¿Verdad? Y Dios le dice que no, que ese pueblo que va caminando por ahí, ese pueblo contaba con su bendición. Amén. Como los hijos de Dios, usted y yo como hijos de Dios, yo no sé si usted sabe que nosotros somos portadores de la bendición de Dios. Tú y yo llevamos la bendición de Dios. Tú y yo somos portadores de unas bendiciones que son tan y tan extraordinarias, que hay unas promesas en la palabra del Señor que pueden tener un cumplimiento. Escuche como le dije, pueden tener un cumplimiento si nosotros seguimos marchando en la dirección del Señor. Hay tantas promesas en la Biblia que, mire, promesas como que tu familia, tus hijos, tus nietos, tus descendientes tienen una cobertura especial de Dios mientras tú te mantienes orando e intercediendo por ellos. Tú no sabes de cuántos peligros Dios ha protegido, cubierto a tus seres amados que no le sirven al Señor, de cuántos peligros de muerte Dios los ha librado porque tú estás doblando rodillas. De cuántas situaciones de muerte, de cuántas situaciones trágicas Dios ha guardado y cuidado a tus seres amados que no le sirven a Él, porque tú doblas rodillas e intercedes por ellos. Son una promesa. Tanto así que hay una promesa que Dios a través de Pablo le dio a aquel centurión cuando le dijo: cree en el Señor. Aquel soldado: cree en el Señor Jesucristo. A un soldado le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que aunque fue una promesa exclusiva para él, pero nosotros en fe también podemos
creerla y Dios puede obrar también y salvar a nuestra familia mientras nosotros, ¿verdad?, mantengamos esa intercesión. Eso no significa que el libre albedrío de los seres humanos se rompe, ¿verdad? Porque hay un libre albedrío. Pero mientras nosotros estemos orando e intercediendo, las oportunidades de salvación van a seguir sobre esa persona. Amén. Hasta el último suspiro. Dios va a dar oportunidad de salvación. Amén. Así que hay tantas promesas que nosotros podemos ser recipientes de ella y somos portadores de esa bendición del Señor, que usted no se preocupe cuando usted se entere de que tal vez tiene un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, alguien que le diga: mira, te están haciendo un trabajito de brujería, te están haciendo un trabajito de santería. Usted no le tenga miedo a eso, porque usted es propiedad de Dios. El sello de Dios está sobre tu vida. El sello de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia dice que desde el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Cuando las tinieblas quieren atacarte, ven que sobre tu vida está el sello del Espíritu Santo. Dice: él es propiedad de Dios, ella es propiedad de Dios. No puedo hacer nada a menos que me den autorización. Así que tú no tengas miedo que si hicieron un trabajito de brujería, lo que sea, las tinieblas no tienen potestad sobre ti, porque tú eres propiedad de Dios. A diferencia del que no le sirve a Dios, que lamentablemente la Biblia dice que vive bajo la potestad de las tinieblas. Es decir, los que no le sirven a Dios tienen un dueño, pero los que le sirven a Dios, Dios es el dueño. Amén. Y si tú eres propiedad de Dios, mira, ¿qué pueden hacerte? ¿Quién puede ir en contra de ti? Todo el que quiera ir en contra de ti tiene que tener la autorización del cielo. Amén. Así que tranquilo, tranquila, no hay por qué temer. Tú estás bajo la cobertura del Dios eterno. Amén. Así que Dios le dice a Balaam, le dice: esta gente cuenta con mi bendición, así que tú no puedes proferir maldición sobre ellos. Nadie los puede tocar porque yo los protejo, yo los cubro, yo estoy al frente de ellos, yo soy quien dirijo sus pasos. Y Balaam le dijo a los mensajeros que envió el rey, le dijo: mira, yo consulté con Dios y él me dijo que no, que esa gente son de él, yo no puedo proferir maldición. Y los siervos regresaron al rey, a Balac, y le dieron las palabras, y Balac le dijo: dile a Balaam que le voy a aumentar el dinero, lo voy a hacer más rico de lo que él pensaba. Vayan allá y quédense allá en la casa de él y convénzanlo. Cuando los siervos llegaron a casa de Balaam, Balaam ya tenía el corazón blandito. Ya Balaam, aunque había escuchado la voz de Dios, pero Balaam ya estaba pensando en el Mercedes-Benz que se iba a comprar, en la mansión allá en Beverly Hills que se iba a comprar, allá al lado de Jennifer López y todas estas cuestiones. Ya Balaam estaba pensando en todo eso. Y cuando llegan los siervos nuevamente a casa de Balaam, pues Balaam dice: pues quédense aquí que yo voy a volver. Mire, cuando Dios habla, Dios da una sola palabra. Dios no cambia, en Dios no hay sombra de variación. Si Dios te dio a ti una promesa y Dios te dijo que iba a hacer algo, créelo, porque Dios lo dijo una sola vez y Él no tiene que repetirlo, porque Dios no miente, Dios es veraz. Y si Dios te ha dado una palabra, lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios, porque Él no va a cambiar esa palabra, punto. Pero Dios en su misericordia y para darle la lección a toda esta gente, a todos estos cabezones, Dios le dice a Balaam: pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Deja que esa gente se quede en tu casa esta noche. Y mañana vete con ellos. Pero ya tú sabes lo que yo dije. No hay maldición contra el pueblo de Israel. Esa gente son mías. Me pertenecen a mí. Así que vamos allá. Y entonces al otro día pues Balaam pues sale, pero ya el corazón de Balaam estaba tan y tan deseoso por la riqueza. Ya el corazón de Balaam estaba tan obsesionado, estaba tan obstinado por esa riqueza,
esa riqueza injusta, como más adelante Pedro en su carta le llama, ¿verdad? Que esas riquezas injustas de Balaam. Pues Balaam sale y va de camino. Pero Dios, viendo el corazón de Balaam, que ya Balaam se había entregado a la codicia, se había entregado a recibir ese dinero, esa riqueza injustamente, y que Balaam estaba esperando la más mínima oportunidad para poder maldecir a aquel pueblo y obtener la riqueza. Dios se molesta. Dios se molesta. Yo no sé si usted sabe que a Dios de vez en cuando se le para el moño y Dios se molesta. Y la Biblia nos enseña que hay momentos en que el ser humano insiste en su pecado, insiste en su maldad, insiste, y Dios tratando con él, y Dios tratando, y el ser humano insistiendo en su maldad, insistiendo en su pecado, hasta que llega el momento que Dios lo suelta. Y cuando Dios suelta a una persona, esa persona se sigue enredando más y más en su pecado y su maldad, y aparentemente ve que su vida está en abundancia y que todo está perfecto, que todo está bien, pero esa abundancia es para condenación. Esa abundancia es para que la persona simplemente se siga enredando y termine en el infierno. Por eso el salmista en el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se van a secar. Olvídate que aquel inconverso tiene una mejor casa que la tuya. Olvídate que el inconverso tiene más dinero que tú, aparentemente tiene más salud que tú, aparentemente tiene más prosperidad que tú. No te dejes llevar por eso, porque muchas veces la prosperidad del impío es simplemente que Dios lo soltó, y esa prosperidad es para que se siga enredando y termine perdido en el infierno. Así que no te dejes llevar por eso. No todo lo que brilla es oro. No te dejes llevar por eso. Entonces llega este asunto de que Balaam, Dios molesto con él, llega el ángel del Señor, que como les dije, muy probablemente es esta representación de Dios mismo a través de este ángel, y se le aparece en el camino. Balaam iba en su asna, en este animal, y el ángel del Señor se le aparece en el camino, y el animal, viendo al ángel, el animal se desvía del camino y comienza a atravesar el campo. ¿Por qué el animal vio al ángel y Balaam, que Dios ya le había hablado, por qué Balaam no vio al ángel? Bueno, hay quienes dicen que ya que el corazón de Balaam, ¿verdad? El corazón de Balaam estaba ya cegado por la codicia, por esa obsesión, esa obstinación por el dinero, por la riqueza, pues ya estaba cegado espiritualmente, ¿verdad? Otros piensan que es que simplemente los animales viven en un estado de inocencia y los animales pueden ver cosas que los seres humanos no ven. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia de tener algún animalito que se han sorprendido por su comportamiento, y se ha escuchado que es que los animales pueden ver y percibir cosas, ¿verdad? Porque recuerda que los animales están en un estado de inocencia, ¿verdad? Y pueden percibir cosas. Bueno, pero el asunto es que es el animal quien ve al ángel y no el supuesto profeta. Ahí es cuando él se molesta y azota a este animal. Ocurre otra ocasión cuando el asna de nuevo está entre muros y aprieta el pie de Balaam. Balaam se molesta y vuelve y azota por segunda vez a este animal. Ya van 2 veces. El ángel del Señor las está contando. Llega la 3ª vez y el asna ve que no puede pasar porque el ángel del Señor está en medio, no había oportunidad de desviarse. Y el asna, ¿qué hace? Dice: yo no voy a atravesar porque el ángel del Señor está ahí, me va a matar. Yo me voy a acostar. Y el asna se acuesta, y Balaam por 3ª vez azota el asna. Es cuando el ángel del Señor
suelta la lengua del animal y el animal habla. Fíjense qué interesante. La Biblia no me está diciendo que el ángel habló a través del asna, como si fuera una marioneta, como si fuera un puppet. No. El ángel permitió que el asna se expresara. Interesante. O sea, que quien habló fue el asna. No era que el ángel habló a través del asna. Es muy distinto. Y la forma en cómo el asna habla es bien interesante. Porque el asna este animal entra en este argumento y le está hablando en tiempo pasado y presente. Le dice, pero chicos, si yo he sido tu animal toda la vida, tú has estado sobre mí, ¿de cuándo acá yo te he desobedecido? Y entra en este argumento y es algo bien interesante. Y la Biblia lo que dice fue que el ángel solamente le permitió al asna expresarse para que Balaam la entendiera. Entonces, ¿los animales tendrán esa capacidad? Bueno, aquí vemos que el relato no lo está diciendo, ¿verdad? Que los animales sienten y padecen, tienen sentimientos, tienen emociones, ¿verdad? Así que bien interesante, es un relato fascinante. El asna se expresa y entra en este argumento, y vuelvo y le digo, el asna, el animal, no es el ángel hablando a través del animal, es el animal. Y el animal entra en este argumento, y por qué, y me estás golpeando y demás. Luego el ángel del Señor regaña a Balaam, y parte del regaño es, ¿por qué azotaste al animal 3 veces? El ángel del Señor estaba contando la cantidad de veces que Balaam estaba maltratando. O sea, el ángel del Señor se molestó porque Balaam estaba maltratando a este animal. Entonces, ¿Dios le interesa el maltrato de los animales? Bueno, aquí el ángel lo regañó por eso. ¿Por qué estás maltratando a ese animal? Lo golpeaste no 1, 2, ni 3 veces lo golpeaste. ¿Por qué lo estás maltratando? Así que dentro del relato, es bien interesante porque dentro del relato están implícitas varias cosas, ¿verdad? Los sentimientos de los animales, el amor que Dios tiene hacia los animales, hay implícitas varias cosas, ¿verdad? Están ahí en ese relato y es bien interesante. El asunto es que el ángel le dice, el asna fue más inteligente que tú y ha sido más espiritual que tú, porque tú no has tenido la capacidad de verme, pero el animal sí. Tú no has tenido la capacidad de tener temor, pero el animal sí. Tú no has tenido la capacidad de obedecer, pero el animal sí. Porque ya Dios le había dicho a Balaam desde el principio, ese pueblo lleva mi bendición, no lo puedes maldecir. Pero bajo la insistencia, la obstinación de Balaam, es que llega a esta situación. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos sido obstinados en nuestra vida? ¿Sabe qué nos lleva a la obstinación? Tener un pensamiento rígido. ¿Qué es un pensamiento rígido? Que yo quiero que las cosas sean solamente como yo quiero, a la manera mía y a la forma mía. Eso es obstinación. Y Samuel, el profeta Samuel, cuando se enfrenta a Saúl en uno de sus encuentros, le dice a Saúl, mira, Saúl, la obstinación es como si fuera idolatría. La obstinación. No seas obstinado, no seas terco. Y muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios somos bien obstinados. A tal punto que creemos que podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros querramos. Dios no es una marioneta. Dios no es un monigote. A Dios le pedimos, amén, a Dios le suplicamos, a Dios le rogamos, pero Dios determina lo que Él va a hacer cuando Él quiera y como Él quiera, porque Dios es soberano. A Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe que cuando yo estoy pidiendo algo,
Ya Dios está viendo la intención de mi corazón, el por qué estoy pidiendo eso. Por eso es que Dios va a decidir si lo concede o no lo concede. Por eso es que Dios va a decir si lo doy o no lo doy, el cuándo y el cómo. A nosotros nos resta orar. Y pensamos muchas veces que como somos hijos de Dios, somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, pensamos que podemos manipular a Dios. Hay cosas que Dios nos va a decir, hay cosas que Dios las va a mostrar, pero hay cosas que Dios no te las va a decir. Hay cosas que Dios no te las va a mostrar. Porque simplemente Dios es Dios. La Biblia dice que lo revelado le pertenece a los seres humanos, pero lo oculto, lo secreto, le pertenece a Dios. Hay cosas que Dios nunca te va a mostrar. Hay cosas que Dios no te va a decir. ¿Acaso Dios le mostró al apóstol Pablo todo lo que iba a ocurrir en detalle de camino a Roma? No, Dios le habló a través del profeta Agabo y le dijo, el profeta Agabo se puso un cinto y se amarró todo y dijo, de quién es el dueño de este cinto, así le van a hacer de ahí en adelante. Y Dios le habló a través del profeta Agabo y le dijo, ten cuidado con esa decisión de ir a Roma. Porque la decisión de ir a Roma fue de Pablo. Fue de Pablo. Porque Pablo fue quien apeló al César. Pablo, en vez de irse tranquilo y seguir con su ministerio, él dijo, no, yo quiero apelar al César. Yo quiero ir hasta Roma. Porque me han hecho una injusticia. Yo soy ciudadano romano. Y Dios le dijo a través de Agabo, mira, así te van a hacer. O sea, vas a recibir mucha opresión. Pero los detalles de que iba a sufrir un naufragio, Dios no se lo dijo. No se lo advirtió antes. De que lo iba a morder una serpiente venenosa. Dios no le dijo eso. Pero le pasó, le ocurrió. De que iba a pasar hambre, frío. De que iba a naufragar. Iba a estar en el mar flotando, agarrado de un trozo de madera o de algo que flotara. Bajo la lluvia, bajo el viento, tragando agua salada. Dios no le dijo eso. Hay cosas que simplemente Dios no te va a decir. Hay cosas que Dios no te va a mostrar. Pero eso no significa que el Señor no nos ama, que el Señor no está con nosotros. Simplemente Dios es Dios. Y Él determina el cómo, el cuándo y el dónde. Él determina cuáles son las peticiones que tú le estás presentando. Y Él va a decir sí o no, ahora o mañana o nunca. Eso lo decide Él. Pero el asunto es que muchas veces caemos en esta obstinación por tener este pensamiento rígido. De que yo quiero que las cosas sean a mi manera. Yo quiero que las cosas sean a mi forma. Y el pensamiento rígido es un problema. Porque el pensamiento rígido es el que me lleva muchas veces a no aceptar a mi hermano como es. Que mi hermano, mi hermana en el Señor tiene unas particularidades que tal vez a mí no me cae bien, tal vez a mí no me gustan, pero Dios está trabajando con él de la misma forma que está trabajando conmigo. El Señor la está moldeando a ella de la misma forma que me está moldeando a mí. Así que Dios no me llama a criticarla y a juzgarla. Dios me llama a amarla y a seguir orando por él o por ella para que le siga dando forma de la misma manera que me está dando forma a mí. Y debo tener cuidado con ese pensamiento rígido que me lleva a hacer separaciones. De decir, no, es que si esto no me gusta y no es a mi manera, pues no lo quiero, no lo acepto. Y ese no es el Dios que le servimos. ¿Acaso la lección de hoy no nos hablaba ahí en el libro de Corintios de que somos un cuerpo en Cristo? Y que como cuerpo somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Y que cada miembro del cuerpo, de la misma forma que nuestro cuerpo, cada miembro tiene una particularidad distinta, es diferente, pero tiene una función importante, ¿verdad? Dice una historia, no sé si es cierto o no, que en la antigua Inglaterra, cuando estaban estos combates civiles, ¿verdad? Estas guerras civiles,
llegó el momento en que a los hombres, especialmente a los hombres, comenzaron a cortarle este dedo, este, y que le cortaban este dedo, este que estoy moviendo, porque cuando le cortaban este dedo, perdían la fuerza de la mano. Y si usted lo prueba, tiene sentido. Trata usted de agarrar un machete, trata de agarrar un palo sin utilizar este dedo. Y hace así, pierde fuerza. Pierde fuerza. O sea que este dedo tiene la función de apoyar con la fuerza. No es lo mismo utilizar este dedo apretando algo que sin él. Y tiene sentido. Entonces dice la historia o la leyenda que el asunto de cortarle este dedo a los hombres era para que cuando usaran la espada no pudieran usarla efectivamente y perdieran fuerza y se les cayera la espada y no pudieran rebelarse en contra del rey. Y entonces los rebeldes que no se dejaban cortar el dedo, en una muestra de rebeldía en contra del rey, lo que hacían era que mostraban este dedo. Eso dice la historia, esa leyenda. Yo no sé si es cierto. Y ahí viene el asunto de que vulgarmente la gente por ahí muestra este dedo. Es un acto de rebeldía, como que dice, no me pudiste cortar el dedo. Sigo peleando, sigo en pie de lucha. Usted no lo haga, ¿sabe? Usted no lo haga. Eso es lo que dice la supuesta historia. El asunto es que mire que miembros del cuerpo que a veces pueden parecer insignificantes, lo que le quiero decir con esto, es que tienen una función importante, una función vital en el cuerpo de Cristo. Pero si tenemos este pensamiento rígido de que no, es que las cosas tienen que ser de esta manera, y si mi hermano fulano no habla lengua, pues el Espíritu Santo no está ahí. Si el hermano no sabe predicar, pues mire, pues es que todos tenemos que predicar, todos tenemos que saber predicar. Y si el hermano no predica y lo que hace es que barre las hojas, lo que hace es que limpia las ventanas, lo que hace es que ayuda con el ornato, pues algo malo hay en la vida de ese hermano. Y eso no es lo que le dice la Biblia. Todos tenemos nuestro lugar y nuestra función en el cuerpo de Cristo. Y la mano no le puede decir al pie, no te necesito, no. La mano necesita al pie y el pie necesita la mano. La mano necesita todos los dedos. Todos nos necesitamos. Aunque no nos comprendamos, no podamos entender y aceptar unas cosas, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y debemos respetarnos, amarnos, valorarnos. Pero si tenemos este pensamiento rígido de que las cosas tienen que ser como yo quiera, la vida tiene que funcionar a mi manera, como yo espero y como yo quiero, vamos a tener graves problemas. Porque Dios no se va a sujetar a nuestros intereses. Dios no se va a sujetar a mi agenda personal. Dios tiene su propia agenda. Y Dios está esperando que yo me sujete a la agenda de Él. Dios está esperando que yo me sujete a su voluntad. Porque Él jamás se va a sujetar a mi voluntad. Es a la manera de Dios, no es a la manera mía. Es a la de Él siempre. Y yo debo buscar cuál es la manera de Dios. Yo debo buscar cuál es la forma de Dios. Y la forma de Dios para mi hermano no necesariamente tiene que ser la mía. Porque hay algo que cuando usted... Hay un detalle bien interesante. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que Dios ha venido hablando al ser humano desde el principio, y que Dios cada vez que trata con el ser humano a través de los siglos, Dios lo hace bajo las circunstancias culturales e idiosincráticas de los seres humanos de esa época. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le habla a María y le dice a María, ¿verdad?, bienaventurada, y le da el anuncio y todo eso. Pues mire, culturalmente, bíblicamente, de acuerdo al contexto de la época,
¿Sabe qué edad aproximadamente debía tener María? En ese momento que el ángel le habla y ella está embarazada. De 13 a 15 años. Para nosotros eso es un escándalo. Porque nosotros, eso es una niña. Eso es una niña. Averigüe usted a qué edad su tatarabuela o su bisabuela a principios del siglo XX, a esa gente se casaba. Averigüe. Muy probablemente a los 15, 16, 17. Y se casaban no por amor. No era por amor, era porque este señor que tenía tal vez un negocio, que estaba tal vez acomodado económicamente, le interesaba a la muchacha, para nosotros la niña. La familia lo veía bien porque iba a ver que su niña iba a estar bien y los hijos que tuviera iban a estar bien. Y acordaban el matrimonio, se acordaba la dote. Y el señor de 40 y tantos años o 30 y tantos años se casaba con para nosotros la niña. Esa era la época. Para nosotros, bueno, y de hecho eso es ilegal ahora mismo. Eso es ilegal, eso no se puede. Pero en este momento, cuando el ángel Gabriel le habla a María, esa era la costumbre, esa era la época, esa era la cultura. Para nosotros es algo como que, ¿cómo es posible? Pero es que Dios, cuando le ha hablado al ser humano a través de las épocas y los momentos, Dios no altera. Dios no altera eso. Dios no lo altera. Dios le dio a Adán una sola esposa. Salud. Dios le dio a Adán una sola esposa. A Adán una sola, mostrando que es una. No trata de tener más de una porque no puede, es una. Es una. Pero ¿cuántas esposas tuvo David? Y era un hombre conforme al corazón de... ¿Cuántas tuvo Salomón? Y Dios no lo regañó por eso. Era la época, aquella época, no esta. Aquella. Así que lo que le quiero decir con esto, mis amados, es que el trato que Dios tiene con tu hermano no necesariamente va a ser de la misma forma al tuyo. La forma en que el alfarero está moldeando a tu hermano no necesariamente es la misma forma que te está moldeando a ti. Hay cosas, hay aspectos de tu vida que Dios te va a exigir a ti y Dios no se le va a exigir al otro. Porque para ti pueden representar motivo de pecado y de maldad, para el otro no. Así que hay cosas que Dios va a trabajar contigo y que no las va a trabajar con tu hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Ocúpate de que Dios siga trabajando en tu vida. Y lo que Dios haga con el hermano, sigue orando por el hermano para que Dios siga obrando, pero Dios va a seguir obrando en el hermano a la manera de Dios, a la forma de Dios y conforme Dios sabe cómo tiene que obrar con el hermano. Pero si tenemos ese pensamiento rígido de que las cosas tienen que ser de una sola forma, a mi manera, y no a la manera de Dios, siempre vamos a tener problemas y le vamos a cerrar puertas al Espíritu Santo. A diferencia de ese pensamiento rígido que debemos tener, un pensamiento mucho más flexible. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, cuando le está hablando se me fue el nombre de este escriba, de este fariseo, hombre de la ley, que Dios le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Que Nicodemo no entendía, siendo un hombre de la ley, siendo un hombre, ¿verdad?, sabio, un hombre entendido en la Torá. El Señor le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y va y tú no sabes a dónde va. Lo sientes, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va.
así son los hijos que nacen del Espíritu. Es decir, los que nacen del Espíritu no viven conforme a su voluntad, se van a mover conforme al Espíritu porque han nacido del Espíritu. Es decir, mira Nicodemo, los que nacen del Espíritu no se gobiernan, no se mandan, los gobierna el Espíritu. El problema es cuando queremos gobernarnos nosotros, teniendo un Señor, teniendo un dueño. Pablo dice, mira, ahora no me gobierno yo, Cristo es quien me ciñe, Cristo es quien me gobierna, Cristo es mi dueño, yo soy siervo del Señor, yo soy esclavo del Señor. Eso es lo que significa siervo. Cuando decimos somos siervos del Señor, estamos diciendo somos esclavos de Cristo. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo en la antigüedad tenía voluntad. No. Un esclavo podía tomar sus propias decisiones. No. Un esclavo tenía que hacer lo que su dueño le dijera. Y no cuestionaba. No podía cuestionar, tenía que obedecer. Y la Biblia dice que somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. El problema es que siendo esclavos, siendo siervos, queremos darle instrucciones al dueño, queremos darle instrucciones al Señor y queremos que Dios opere como yo quiero, a la manera mía. Y le decimos, Señor, yo quiero que esto tú me lo contestes ahora y quiero que tú lo hagas ahora. Y yo me imagino a Dios muchas veces riéndose allá en su trono, ¿verdad? De nuestra ignorancia y nuestro atrevimiento. Porque mira que somos atrevidos e ignorantes. Dios que todo lo puede, allá sentado en su trono, escuchando esas oraciones. Y quiero que lo hagas ahora y de esta manera. Y lo quiero para ayer. Para ayer. Una cosa es tener fe, otra es tener arrogancia. Tener fe es creer que Dios lo va a hacer en el tiempo de Él, a la manera de Él. Y yo creo que si Dios quiere hacerlo ahora, lo puede hacer ahora, pero eso está sujeto a su voluntad. Yo tengo la fe necesaria para saber que Dios lo puede hacer ahora mismo, si Él quiere. Eso es fe. Pero arrogancia es pedirle a Dios que lo haga ahora y tiene que ser ahora. Eso es arrogancia, eso es muy distinto, eso es muy diferente. Y Dios nos llama, la palabra del Señor nos llama y nos exhorta a que seamos gente de fe, que busquemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es que seamos arrogantes, no es que tengamos esa mente rígida pensando que Dios va a hacer lo que nos dé la gana y que Dios va a complacer nuestros caprichos. Oramos a Él y le pedimos con humildad, rogándole, pidiendo, esperando que Él haga, pero conforme a su voluntad. Entonces, si tenemos este pensamiento flexible, sabemos que yo le pido a Dios y yo sé que Dios lo puede hacer ahora, pero lo va a hacer conforme a su voluntad si Él quiere. Y si lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Dios sabe que no me conviene, Él no me lo va a dar, Él no lo va a permitir. Entonces yo no puedo encerrarme en este pensamiento, en esta obsesión de que yo quiero esto de esta manera. No, porque Dios tal vez tiene otros planes conmigo. Yo quiero ir por esta dirección y Dios quiere que vaya por otra. Tengo que tener esa capacidad de decir, Señor, es como tú quieras. A mí me gustaría que fuera de esta forma, pero tú sabes que es lo mejor para mí, que es lo más que a mí me conviene. Ese es el Dios que nosotros le servimos. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Acaso no sabemos que el Señor está atento a cada uno de los detalles de nuestra vida? La Biblia dice que aún los cabellos de en nuestra cabeza están contabilizados. Todos están contados, toditos. Mire el detalle que Dios está pendiente a nosotros. Al detalle. Y si a Dios le interesa cada cabello que hay en nuestra cabeza, si a Dios a mí no me interesa eso. A mí cuando Samuel me pasa la máquina, yo le estoy preguntando, Samuel, ¿cuántos cayeron? Dime cuántos cayeron. Yo no estoy pendiente a eso. ¿Usted está pendiente a eso?
Cuando le pasan la máquina o cuando le cortan con la tijera, usted no los está contando, lo dice, deja llevármelos para contarlos en casa y entretenerme, contabilizándolos. Usted no está pendiente a eso. Eso a usted ni le interesa, ¿verdad? Pero a Dios le interesa. Mira qué cosa. Para nosotros es insignificante, pero a Dios le importa. Porque si no le importara, no los contara. No sabría cuántos hay. Y la Biblia dice que sí, que Él los cuenta, que Él sabe cuántos tú tienes. Mira qué cosa. O sea que a mí no me interesa, no me importa, lo veo irrelevante, pero para Dios eso es importante. Mire cómo es la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? El Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Aunque somos hijos de Dios, Dios está por encima de nosotros. Hay cosas que Dios va a hacer contigo que tú no lo sabes, yo no lo sé, y Él no te lo va a decir. Porque Dios es soberano. Nosotros solamente nos sujetamos a su voluntad, sabiendo que lo que Dios vaya a hacer con nosotros es lo mejor. Sabiendo que lo que Dios va a hacer en nuestra vida, aleluya, es lo perfecto, es lo mejor, es lo más saludable y lo más glorioso para nosotros. Eso es confiar en el Señor. Yo no sé eventualmente todas las cosas que Dios va a permitir y va a hacer en nuestra vida, pero Él lo sabe. Y nosotros confiamos en eso. Y no permito que ese pensamiento rígido o esa obsesión de yo controlarlo todo. Hay gente que trata de controlarlo todo en su vida. Eso es un problema terrible. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes controlarlo todo. Es más, te voy a decir, es más lo que tú no puedes controlar que lo que puedes controlar. Dime que tú puedes controlar. Bueno, tú podrías controlar quizás la ropa que te vayas a poner. Y cuidado, porque si tú tomaste la decisión de que, me voy a poner aquella camisa que tengo en el closet, aquella camisa color rosa, pero cuando vas al closet la camisa color rosa todavía está sucia, pues no pudiste controlar ni eso. Ni eso. ¿Qué otra cosa tú puedes controlar? Bueno, pues sí, el hambre, ¿verdad? Tú dices, tienes hambre ahora y pues no puedo comer ahora, voy a comer más tarde. Eso quizás pudieras controlarlo. Son muy pocas cosas las que tú puedes controlar, pero las que tú no puedes controlar son muchísimas. Tú puedes controlar el tú decir, bueno, voy a salir a tal hora de mi casa para llegar temprano a tal lugar. Pero saliste temprano de tu casa y tú no sabías que en el camino iba a haber un accidente. Tú no sabías que en el camino iba a haber un tapón. Tú no sabías que en el camino se iba a derrumbar la montaña del Chayán y iban a cerrar el Chayán. Y saliste a las 6 de la mañana de tu casa y llegaste a las 10 de la mañana donde tenías que llegar a las 8 o a las 7 o a las 6 o a las 9. Porque hay cosas que tú no controlas, son muchas las cosas que tú no controlas. Pero si tú crees que puedes controlarlo todo, te equivocas. El único que tiene control de toda tu vida es Dios. El único que tiene control de todas tus circunstancias es Dios. El único que sabe qué te va a pasar a ti mañana. Si mañana estás vivo, no estás vivo, qué va a suceder contigo mañana. El único que lo sabe es Dios. Y aunque tú le preguntes, si a Él no le interesa revelártelo, Él no te lo va a decir. Imagínate que Dios nos dijera a todos, ¿cuántos vamos a estar vivos para el arrebatamiento o cuántos se van a morir antes? Si Dios te dijera eso, si tú supieras eso, imagínate qué tortura sería esa, el tú pensar que el año que viene vas a morir como un sapo esparrachado en la carretera. Y tú con esa imagen ahí en la mente. Y tú comiendo y pensando en el sapo, y así mismo voy a estar yo. Eso sería una tortura, ¿verdad? Sería una tortura. Tú no vivirías en paz ni tranquilidad con esa imagen en la mente. Hay cosas que Dios no te va a decir. Hay situaciones que Dios sabe que tú vas a pasar y que las vas a vencer, pero Dios no te va a decir ni por lo que vas a pasar, porque el Señor sabe la angustia que eso te va a producir.
la ansiedad que eso te va a producir. Dios es Dios. Dios es Dios. Vamos a abandonarnos en las manos del Señor. Vamos a descansar en el Señor, sabiendo que lo que Dios permita en tu vida está bajo su soberanía. Que lo que Dios permita, y repito, lo que Dios permita, no lo que yo provoque con mi obstinación, no lo que yo provoque con mi rebeldía. Hay cosas que ocurren porque yo las provoco con mis malas decisiones. Y muchas veces me meto en problemas por mi culpa. No porque era la voluntad de Dios, es que yo me metí en el problema. Obstinadamente, rebeldemente, yo me metí en el problema. Pero si es que ocurre algo, no porque te metiste en problemas, no porque tomaste una decisión fuera de la voluntad de Dios, simplemente ocurrió algo porque Dios lo ha permitido en tu vida, tranquilo porque estás en las manos del Señor.